Amada Iglesia, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. En un nuevo día del Señor, aquí nos reunimos virtualmente para poder adorar y exaltar su precioso nombre. Dijimos al principio de este tiempo particular que estamos viviendo como sociedad, si bien es cierto nuestros templos están cerrados, pero ahora cada casa será un templo y cada familia será una iglesia. Así que hermanos, vamos con gozo a la presencia del Señor. Participemos con júbilo de esta instancia que tenemos. Amada iglesia, dispongámonos a adorar al Señor junto con los hermanos que van a estar cantando más adelante. Sumémonos a las alabanzas. No solamente seamos espectadores, participemos activamente de todo este culto. Te invito a que mandes tus mensajes, te invito a que confirmes a través de las cajas de comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Participa de este culto, hazte presente en medio de este momento de adoración y de alabanza. Amada Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, estamos separados físicamente, pero estamos unidos en torno a la persona de Cristo, quien es el Rey y Señor de la Iglesia. Por eso te invito, disponte a adorar. Como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora tu casa es la casa de Dios, tu familia es la iglesia y juntos, unidos desde nuestros hogares, adoramos el precioso nombre del Señor. Bienvenidos al culto de adoración de este domingo. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Agradecemos, cierto, la oportunidad al Señor y honramos su nombre, que Él nos ha llevado este privilegio de, una vez más, congregarnos, un grupo de sus hermanos en la iglesia, cierto, para poder llevar a ustedes la adoración al Señor y, por sobre todo, la palabra del Señor. Es hermoso, cierto, en estos tiempos escuchar palabra del Señor, cierto, y también es hermoso también escuchar las alabanzas. Y lo que dice el Salmo 150 es una gran verdad y quiero compartirlo con ustedes esta mañana. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Eso es lo que somos. Somos criaturas hechas para adorar el nombre del Señor. Que el Señor de paz les bendiga.
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 32. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. En Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están de los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios del Padre. Amén. Adoremos a nuestro Señor. Revela
Amados hermanos, hace ya 5 domingos iniciamos una nueva serie de sermones basados en la epístola a los Colosenses, que tiene como el fin declarar la supremacía de Cristo sobre todo, el todo en todos. Cristo es todo lo que la iglesia necesita. Cristo es el principio de la creación. Cristo también es quien tiene toda supremacía sobre la iglesia. Es tan importante que tengamos una clara visión acerca de quién adoramos, acerca de quién servimos, para poder resistir los tiempos difíciles que estamos viviendo. Hoy quiero invitarte a que continuemos nuestra lectura donde quedamos la semana pasada e iniciemos un proceso de examinación del texto bíblico para poder comprender la magnífica persona de nuestro Salvador, para poder acercarnos debidamente delante de su persona, con todo gozo, con toda gratitud y con toda disposición. Leemos el texto que se encuentra en Colosenses capítulo 1, del verso 18 hasta el 23. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Tengamos un tiempo de oración. Señor, gracias te damos porque nos permites acercarnos a tu palabra nuevamente. Es un gozo para nosotros, Señor, estar frente a ella. Pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra voluntad para responder debidamente a tu voz. Señor, dispón nuestras vidas, Señor, que sean para ti un vaso dispuesto a recibir aquello que tú quieres entregarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El siglo XVII fue un siglo agitado, tanto en lo político como en lo religioso, en el continente europeo, pero particularmente en Escocia. El rey Carlos I de Inglaterra intentó imponer cambios en el ejercicio de la religión a través de un nuevo libro de oración. Pero este libro no solamente incluía cambios litúrgicos, sino que también implicaba de que el rey se atribuía a sí mismo toda la autoridad sobre la iglesia. Él era el rey de la iglesia en Inglaterra y en cada uno de los reinos que componían su dominio. Ante estas imposiciones, los ministros reformados escoceses se opusieron con vehemencia. Ellos consideraron que el rey no tenía derecho sobre la iglesia, que él no podía decir a la iglesia cómo organizarse o cómo adorar a Dios, pues solo a Cristo le cabe esa autoridad, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. En el año 1638, los ministros reformados escoceses ratificaron el Pacto Nacional, donde se obligaban a sí mismos a defender el reinado de Cristo sobre la iglesia. Y por esto ellos fueron conocidos como los pactantes. El rey Carlos I firmó ese pacto, pero luego se arrepintió y declaró que los pactantes eran traidores a la corona. Y por lo tanto envió un poderoso ejército de 50.000 hombres contra ellos. Estos hombres, al ver el ataque que venía sobre su país, porque no solamente este ataque implicaba cuestiones puramente religiosas, implicaba que toda la nación estaba en peligro, ellos se organizaron en un pequeño ejército que no alcanzaba a ser la mitad del ejército inglés, pero ellos se dispusieron a marchar con valor en contra del invasor, tras un estandarte que decía: por la corona de Cristo y el pacto. Ellos marcharon tras esa verdad. La historia cuenta que el desafío al rey Carlos I por parte de los pactantes le significó a estos últimos años de persecución, de muerte y de penurias. Aún en Edimburgo, la capital de Escocia, existe un cementerio que es conocido como el primer campo de concentración de la historia, el cual fue creado para el exterminio de los pactantes, quienes se habían atrevido a decir de que solo Cristo tiene la total supremacía sobre la iglesia. Esa autoridad no puede ser suplantada por ningún poder temporal, por ninguna autoridad terrenal. Mantener esa lealtad a Cristo siempre ha sido costoso. Pero la iglesia, queridos hermanos que hoy me escuchan, no existe sin Cristo. Por lo tanto, es necesario que tengamos una clara idea de la relación con Cristo y su iglesia. Es algo que todo verdadero creyente debe tener claro.
para poder sostenerse aún ante el engaño, ante las dificultades y la misma muerte. Pablo ha acumulado descripciones acerca de Jesucristo, pues él tiene claro que si la iglesia entiende realmente quién es Cristo, nunca caerá en el engaño de los gnósticos y resistirá hasta la más brutal persecución. Pablo afirma que la salvación depende completamente de Cristo y de su evangelio. Él es categórico en afirmar estas verdades. Y de hecho, cuando él inicia su exposición cristológica en el versículo 13 de este mismo capítulo, él habla de la obra hecha por Dios a favor de la iglesia, y esta obra Dios la concreta a través de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Con esto Pablo está recordando el mensaje del Evangelio a la iglesia. Este mensaje no solamente debe ser predicado a los incrédulos, también debe ser predicado a los creyentes, pues la iglesia necesita volver una y otra vez a recordarse el mensaje del Evangelio, pues solo el Evangelio es poder de Dios para salvación, solo el Evangelio tiene el poder de Dios para constituir a la iglesia, tiene el poder para sostener a la iglesia, para perfeccionar a la iglesia hasta el día de la glorificación de la iglesia. Cuando pensamos en la iglesia, caemos en un terrible error si solo la vemos como una institución humana y no la vemos en su real, mística e íntima unión con Cristo. Pues la iglesia deja de ser tal cuando compromete su lealtad con algo más aparte de Cristo. Cuando busca plenitud en algo más que Cristo. Cuando, hermanos, su fundamento no está en Cristo solamente. Un cuerpo de hombres y mujeres de diferentes épocas, culturas, idiomas y razas solo puede perseverar a través de los siglos cuando su corazón solo está anclado en la roca eterna que es Jesús. Solo cuando marcha tras el estandarte de la corona de Cristo la iglesia puede sobrevivir. El peligro más grande que corrían los creyentes de Colosas no era de que un par de años más se asumiría el trono del imperio Nerón y con él se desencadenaría una de las más brutales persecuciones en la historia del cristianismo. El peligro más grande que corría la iglesia era añadirle a Cristo algo más para saberse plenos. Los falsos maestros decían, está bien si tienes a Cristo, pero si quieres ser liberado por completo del dominio de la oscuridad y de los poderes demoníacos, entonces necesitas tener otras cosas adicionales, esas cosas que solo nosotros te podemos enseñar. Pero el apóstol Pablo dice, Cristo es el Redentor, Cristo es el absoluto medio de redención de Dios dado a los hombres. Bendito sea su nombre por siempre. Hermanos, dijimos que Cristo es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él también es el primogénito sobre toda la creación, pues Él es la causa, el medio, el sustento y el propósito de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Toda la creación tiene su razón de ser en Cristo. Pero Cristo también tiene toda supremacía sobre la redención. El Señor es Señor de la creación. El Señor es Señor sobre la nueva creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el reconciliador de la iglesia. Y Él es el perfeccionador de la iglesia. Si quieres un cristianismo completo, si quieres un cristianismo poderoso, transformador, un cristianismo que dé vida, lo tienes solo en Cristo y su persona. Porque Cristo más nada es todo. Y todo sin Cristo es nada. Cristo y nada más. Cristo es suficiente porque Cristo es supremo también sobre la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Verso 18 que acabamos de leer. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si Cristo tiene supremacía sobre la creación, Él también tiene toda la autoridad suprema sobre la iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa un grupo de personas convocadas con un propósito, cualquiera este sea. La palabra en sí no tiene ninguna connotación religiosa ni espiritual en los tiempos de Pablo. Pero cuando se trata del cuerpo de Cristo, estamos hablando de un grupo de hombres convocados por algo que es más allá que una simple motivación humana. Lo que hace diferente a los creyentes, al grupo de hombres y mujeres que conforman a los creyentes a través de toda la historia, es de que ellos han sido reunidos bajo el gobierno y la suprema autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo está unido a su iglesia, así como la cabeza está unida al cuerpo. Hermano, esa unidad es indivisible, no existe vida si existe división entre la cabeza y el cuerpo. Así, hermano, no hay vida para la iglesia si está separada de Cristo. Hermanos, Él tiene
todo el poder sobre la iglesia. No existe ninguna autoridad temporal que pueda venir y arrogarse autoridad sobre la iglesia, que quiera venir a disponer la forma en que la iglesia se va a organizar, va a vivir, va a actuar, porque la única autoridad sobre la iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia, y ya lo dijo el verso 16 que leímos la semana pasada: los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todos están bajo el gobierno de Cristo. Por lo tanto, la iglesia está sometida bajo el absoluto gobierno de la corona de Cristo y nada más. Dijimos, hermanos, que Pablo aquí está exponiendo, esto que Pablo está acá escribiendo es una sola oración continua, que es parte de una canción que se cantaba en aquellos tiempos en la iglesia, que tenía un fin didáctico, y eso lo vemos en el hecho de que Pablo pone un enunciado, hace una declaración y luego lo profundiza a través, ¿cierto?, de otros conceptos que se suman a lo que dijo anteriormente y que nos permiten tener una idea más completa de lo que él ha venido exponiendo. Pablo dice de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y luego amplía esa idea dándonos las descripciones de Cristo en relación al vínculo estrecho que él tiene con su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, por tanto, la autoridad de la iglesia, pero también es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ya entendimos que la palabra primogénito significa en el griego prototokos. ¿Qué significa esta expresión? Significa supereminencia, propiedad, autoridad, el principal, el más importante. Y en este caso, decir de que Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, está estableciendo una clara referencia a su resurrección. Y con esto está diciéndonos de que Cristo es la fuente de vida de la iglesia, el origen del pueblo de Dios está en Cristo. Jesucristo es el único que ha vuelto de la muerte en plena glorificación. Y es el único que por lo tanto tiene el poder para instituir a la iglesia, que es un cuerpo de hombres y mujeres que no solamente han nacido de una mujer, sino que también han nacido de nuevo por la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través del poder regenerador, a través del poder vivificador que existe en Cristo, porque Él es quien imparte la nueva vida a la iglesia. La iglesia de por sí son hombres y mujeres que han nacido dos veces, y ese segundo nacimiento solo es posible a través de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note usted que la nueva vida tiene una relación estrecha con la resurrección de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo colocó el fundamento de la nueva vida y de la esperanza eterna que guía a la iglesia con su resurrección. Por eso Pablo dice que Él es el principio, así como Él es el principio de la vida física de la creación. La nueva vida de la nueva creación comienza también con Jesucristo. Él es el que da vida a los muertos en el espíritu y en la carne. Él es quien garantiza su gloria eterna, pues Él es el primogénito, el que ha vencido la muerte para nunca más volver a morir. Y con eso sella definitivamente la esperanza de la iglesia. Por lo tanto, cuando Él hace la afirmación, porque yo vivo, vosotros también viviréis, esa afirmación que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 19, es completamente cierta desde todo punto de vista. Cristo es el precursor. Él tiene las llaves sobre la muerte y sobre el Hades. Él tiene autoridad sobre la vida, tiene autoridad sobre la muerte. Él es quien por una parte derrotó completamente la muerte y por otra sacó a la luz la vida y la incorruptibilidad por medio del Evangelio. Y como dice Juan en el libro de Apocalipsis, dice lo siguiente: sí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo el Evangelio es necesario. Cada una de las partes que componen el mensaje del Evangelio es parte de un propósito, de un diseño que solo pudo haber sido originado por Dios. Hermanos, el mensaje del Evangelio no es una invención humana, es solo una obra divina. De Él puede venir algo tan grande, tan glorioso y tan eterno, tan poderoso como el Evangelio. Cristo nació de una virgen, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó para que en todo Él tenga la preeminencia. Bendito sea el Señor, para que en todo Él tenga la preeminencia.
Él es el origen, el instrumento sustentador y la meta de la creación, y tiene el honor de las criaturas visibles e invisibles. Y a través de su sumisión y su humillación y glorificación, que significó en sí el plan de redención, se hace digno de todo mayor honor, de la máxima adoración y del total reconocimiento. Toda lengua confesará su nombre y se arrodillará, toda rodilla se doblará delante de él en todo el orden de la creación, principalmente también dentro de su iglesia. Cristo tiene la supremacía absoluta sobre la creación, Cristo tiene la supremacía absoluta sobre la redención y por lo tanto merece toda gloria de los ángeles, de los principados, de los reyes, de los hombres de esta tierra, pero por sobre todo de nosotros sus hijos, de nosotros su pueblo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Verso 19. Pablo argumenta que debido a que Cristo es supremo en la creación y en la redención, es por lo tanto superior y suficiente. Dijimos, existe una estrecha relación entre la suficiencia de Cristo y su superioridad. Su supremacía hace posible su suficiencia. La persona de Cristo es suficiente para nuestra redención. Y usa esta gloriosa frase, Pablo, por cuanto agradó al Padre. Si Cristo es suficiente es porque así Dios lo quiso. El Padre eternamente ha encontrado deleite en el Hijo, Él es glorificado en el Hijo y es su decreto que así sea. Juan 12:28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Hay un testimonio de parte de Dios cómo Él se complace en el Hijo. El Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de aquella palabra que le gustaba tanto usar a los falsos maestros en Colosas. A ellos les gustaba hablar sobre la plenitud que los creyentes podían alcanzar si llevaban a cabo ciertos rituales místicos. Pero Pablo está diciendo, Cristo es la plenitud. No encuentras plenitud en ningún lugar que no sea Cristo. Desde toda la eternidad, la plenitud de la divinidad, la plenitud de la esencia y la gloria de Dios, la cual es la fuente de gracia y de gloria de la iglesia, reside en el amado Hijo, en Él solo y en nadie más. Y en algo más está la plenitud. Solo aquel de quien nosotros servimos, solo Él es el exaltado mediador. Porque cuando hablamos de toda la plenitud, estamos hablando de que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esa plenitud se manifiesta tanto en la creación como en la redención. Juan capítulo 1, verso 16 dice, porque de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Colosenses 2.3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia? Colosenses 2.9 nos recuerda, porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios tiene un plan, Cristo lo cumple. Porque Él es verdaderamente Dios, Él es verdaderamente hombre. En Él se consuman todos los decretos divinos. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la fuente de su vida. Si buscas en Cristo la plenitud, definitivamente lo encontrarás, pues Cristo es la máxima y única autoridad sobre la iglesia. Él es supremo sobre la nueva creación. Él es fundamental en la redención. Bendito sea su nombre. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la autoridad y guía de la iglesia. Cristo es el reconciliador de la iglesia. Ahora, toda esta plenitud tiene un fin práctico. Es necesario que así sea. Pues el pecado vino y arruinó completamente la relación que existía entre la criatura y su creador. Había una enemistad entre Dios y el hombre por causa del pecado. Dios fue traicionado. Desde el principio Él ha sido ofendido por cada hombre a través de todas las generaciones. Los hombres han querido ser sus propios dioses. Los hombres han querido escribir sus propias leyes. El hombre ha alzado su puño contra su creador y ha transgredido su ley sistemáticamente. Y esto demanda de que un Dios justo retribuya esa transgresión con justicia. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es grande en amor, se dispuso a traer la paz y quitar el conflicto a través de un acto de reconciliación. No simplemente dejando pasar las cosas, no solamente haciendo la vista gorda, sino que a través de un acto efectivo de reconciliación, Dios se propuso declarar la paz. Y Cristo apareció para ser ese puente. Cristo apareció para ser el propiciador.
Cristo viene para unir nuevamente todas las cosas con Dios. Él viene a reconciliar todas las cosas con Dios. El apóstol Pablo en el versículo 20 enfatiza, Cristo es el reconciliador y es el único reconciliador. No solo enfatiza la supremacía de Cristo en la creación, no solamente enfatiza la supremacía de Cristo en la redención, no solamente enfatiza acerca de la suficiencia de la persona de Cristo, también nos está hablando de la suficiencia de su obra para lograr la redención completa de los pecadores delante de Dios. Por eso, hermanos, nunca podemos dejar de lado el mensaje de la cruz en la predicación del Evangelio. Porque la cruz nos dice que Dios proporcionó un camino de regreso a la comunión con Él. Y no hay forma de volver a la comunión con Dios aparte de esa cruz. La cruz proporciona un referente gráfico de todos los elementos fundamentales del Evangelio. El hombre es culpable. Dios responde con su ira. Dios demanda justicia, pero Dios muestra su gracia. Por más de un siglo los hombres han querido liberalizar la teología, porque sin duda la cruz es un mensaje incómodo e impopular. Hablar de la culpabilidad del hombre es algo que no todos quieren escuchar. No quita la comezón de oído hablar acerca de la culpabilidad del hombre, de la ira de Dios, de la justicia de Dios y de la gracia de Dios, porque el hombre siempre ha querido tener el control de su propia redención. El hombre siempre ha querido ser bueno a su propia manera. El hombre siempre ha querido ser justo en sus propios medios. Por eso todos los movimientos ideológicos de este tiempo que pretenden hacer del hombre superiormente moral a los demás, haciendo ciertas cosas o siguiendo ciertas ideas o levantando ciertos carteles. Pero la verdad, hermanos, de que todos estos movimientos solamente procuran o buscan de que el hombre pueda justificarse a sí mismo. Pero la verdad es que el hombre sigue esclavizado de su pecado, sigue esclavizado en su maldad hasta que Cristo lo liberte. Y la cruz muestra justamente de que Dios está irado contra el pecado y de que la justicia de Dios demanda la muerte del pecador, pero también nos dice de que Dios puso un mediador, de que hay un mediador entre los hombres pecadores y el Dios Santo, y ese mediador es Cristo. Bendito sea su nombre. Hermanos, un evangelio donde hay un Dios sin ira, que salva a hombres buenos, que no tienen pecado, y que los trae a un reino sin justicia a través de los ministerios de un Cristo sin su cruz, no es un evangelio verdadero. Es falso ese mensaje nos salva. El verdadero mensaje evangélico no elude la incómoda e impopular verdad de que hemos ofendido a Dios, de que merecemos ser juzgados, pues sobre esa terrible imagen se levanta la gloriosa verdad de que Cristo reconcilió todas las cosas y a vosotros. Pues Pablo le dice a la iglesia, eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Cuán preciosa se ve la obra redentora de Cristo cuando usamos nuestro pasado como contraste, cuando miramos nuestra historia. Hermano, cuando tú te miras lo que fuiste, cuando tú ves tu pasado sin Cristo, no puedes dejar de pensar cómo es posible que Dios te haya amado. Cuando yo me miro a mí mismo, puedo mirarme y decir, ¿cómo es posible de que Dios me haya amado, que Dios me haya recogido? Es imposible. Si yo fuera Dios, nunca me hubiese recogido a mí mismo, porque no lo merecía. No había nada en nosotros que atrajera su amor hacia nosotros. En resumen, hermanos, que Pablo hace en el verso 21 es una brutal descripción de lo que es el hombre sin Dios. Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esto es lo que es el hombre sin Cristo, un enemigo de Dios. No es alguien indiferente, es simplemente un aborrecedor de Dios. Cada pensamiento, cada filosofía, cada decisión tomada estaba hecha con el fin de ofender a Dios, con el fin de mostrarle hostilidad a Él. Esos pensamientos se materializan en obras perversas y sucias. Las malas obras siempre se originan en una mente pervertida. No existe el hombre inocente. No existe el hombre inocente. Aún estos colosenses que antes eran paganos y que no tenían ninguna relación con la ley de Moisés, aún así Dios no los ve como inocentes. Ellos son completamente culpables. Su ignorancia no les liberaba del juicio de Dios. No podía ser pasado por alto su culpabilidad. Ellos eran efectivamente culpables y por lo tanto merecedores de la ira de Dios. Estaban muertos en sus delitos y pecados, gobernados por el príncipe de este siglo. Eran rebeldes, hijos de ira, pero gloria les sean dadas al Señor. Ahora os ha reconciliado, dice el texto. Ustedes que eran enemigos, que eran extraños, que eran guiados por enemistad contra Dios, ustedes que eran maestros de las malas obras, ahora
Han sido reconciliados. Ahora Dios no tiene nada contra ustedes, porque la obra de Cristo logra lo imposible. La obra de Cristo logra lo que de otra forma se pudiese haber alcanzado. La reconciliación, la paz con Dios, no se logra a través de un indulto, no se logra a través de sobornar a Dios con obras, no se logra a través de hacer la vista gorda, sino que se logra a través de la completa y plena satisfacción de la demanda de justicia de Dios. De otra manera no existe reconciliación. Esta reconciliación no es como decir, bueno, cierro los ojos y sigamos adelante. No, para que Dios, que es verdaderamente justo, reciba la retribución plena de sus justicias, salpicada con nuestro pecado, Él demanda de que el precio sea pagado, y Cristo es quien paga ese precio. Cristo es quien satisface la justicia de Dios. Cristo es quien aplaca su ira por medio de su sacrificio. ¿Y cómo lo logra Cristo? Verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Si unimos esto con la idea final del verso 21, podemos leer lo siguiente. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Por eso Él debía ser verdaderamente hombre. Su cuerpo, ese cuerpo de hombre que Él adoptó en su encarnación, para representar fielmente a los que reconciliará con su Padre. Porque ese cuerpo tiene que morir, ese cuerpo tiene que sufrir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la paga del pecado es la muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos elementos nos dicen de que el reconciliador tenía que sufrir en su cuerpo las consecuencias del pecado. Bendito sea nuestro Señor, para que con su muerte en la cruz, Él nos presentara santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Vea lo que logra Cristo con estos hombres que antes eran extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras. Con su sacrificio convierte a esos hombres del verso 21 en los que ahora leemos en el verso 22. Antes extraños, ahora santos. Antes enemigos en vuestra mente, ahora santos y sin manchas. Antes haciendo malas obras, ahora irreprensibles delante de Él. Oh, qué poder transformador solo hay en la obra de Cristo. Oh, qué poder transformador solo hay en nuestro Redentor. Así como Cristo es el poder causante de la vida y la creación, así Cristo hizo una obra aún más poderosa que formar las estrellas, los universos, el sol, el mar, las montañas, los bosques, los desiertos, los océanos. Algo más grande hizo Cristo cuando convirtió a hombres que estaban muertos en delitos y pecados en hombres santos y fieles delante de Él. Por eso, hermanos, hoy día tú eres irreprensible, no hay quien te pueda acusar, porque ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, porque Cristo es el reconciliador de la iglesia. Hermanos, Él hizo de hombres que estaban esclavizados, que estaban corrompidos, de cadáveres destruidos y arruinados por la maldad. Él hizo una iglesia santa y sin mancha. Él es el Redentor, el reconciliador. Verdaderamente en todo, Él tiene la preeminencia. Jesucristo no viene a ser mejores hombres. Él viene a ser hombres nuevos. Cristo es el perfeccionador de la iglesia. Hombres que van a vivir para la gloria de Dios. Son hombres que también son de beneficio para los que le rodean. Cristo a la iglesia que constituyó le provee plena seguridad. Nadie que abraza con fe a Cristo puede dudar en que Cristo no será capaz de sostenerle hasta el final. Si tú crees en Jesús, debes creer de que Él te sostendrá, que nunca te abandonará. La obra de Cristo logra una iglesia que puede obedecer su voz, que puede deleitarse en su ley, que puede amar la ley de Dios, que puede entenderla y que puede obedecerla. La obra de Cristo es tan magnífica que requiere, hermanos, una adecuada respuesta de aquellos que han sido alcanzados. Y la respuesta a la obra reconciliadora de Cristo es perseverancia. Un hombre que ha sido salvado es un hombre que persevera. Y vemos acá en el verso 23, si en verdad permanecéis, ve usted el énfasis del escritor acá de Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Permanecéis fundados, firmes y sin moveros.
¿Ve usted cuán importante es la evidencia de la perseverancia en la vida de una iglesia que ha sido verdaderamente salvada? La perseverancia prueba el carácter genuino de la fe y por lo tanto es indispensable para acreditar la salvación. Ciertamente nadie puede continuar en la fe por sus propias fuerzas, porque Juan capítulo 15, verso 5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. La perseverancia es una obra de gracia divina y es la evidencia real de que tú eres un hombre que ha sido salvado verdaderamente. Por eso, hermano, todo aquel que comenzó en una iglesia y que hoy día no está por causa de que los hombres ya no están, de que hay ciertos cambios dentro de la estructura de la iglesia, hermanos, muy probablemente esos hombres nunca empezaron en la iglesia por Cristo, porque si empezaron por Cristo, hoy seguirían en la iglesia por Cristo y no por los hombres. Se mantendrían firmes porque sus miradas estarían puestas en aquel que es el autor y consumador de la fe y nadie más. Los recuerdos, la añoranza, la nostalgia no tienen ningún valor si hoy día no está sirviendo. El Señor nos ayude. El Señor nos dé fortaleza. Por eso, queridos hermanos, necesitamos de la gracia de Dios desde el principio hasta el fin de nuestra carrera cristiana. Hermanos, la iglesia empieza con Cristo, la iglesia permanece con Cristo, la iglesia termina con Cristo. Mantente firme y aferrado a Él. El plan de Cristo es perfeccionar a su iglesia. Cristo la edifica, Cristo la limpia, Cristo la purifica, Cristo la guarda, Cristo la sostiene a través del mensaje del Evangelio que ya habéis oído. Allí está la esperanza de la iglesia. El Evangelio no es descartable en ninguna etapa de la vida de la iglesia. Es necesario en todo el tiempo de la iglesia. Hermanos, bendito sea el Señor. Ellos conocían el Evangelio. El Evangelio estaba alcanzando ya todo el mundo, dice Pablo, se refiere al imperio en esa época. Y él había sido ministro, constituido ministro de ese mensaje, de ese Evangelio, por lo tanto Pablo sabía de lo que hablaba. Yo sé, hermano, yo sé qué es lo que ustedes necesitan. Sí, yo sé de qué les estoy hablando. El mensaje del Evangelio es lo único que les puede sostener. Cristo perfecciona a su iglesia a través de la predicación de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Yo sé de lo que hablo, dice Pablo, porque yo fui constituido ministro de ese mensaje. Bendito sea el Señor. Cristo perfecciona a la iglesia a través de la predicación del Evangelio, la cual pone delante del creyente una esperanza que le sostendrá. Una esperanza viva, real, concreta, una esperanza llena de certeza. Entonces podemos comprender que la predicación del Evangelio a los creyentes es necesaria. Los creyentes deben oír el Evangelio constantemente para que puedan mantener la mirada puesta en la esperanza que les aguarda y así ser perfeccionados, ser llevados de gloria en gloria, avanzando en medio de un mundo hostil. Hermanos, la iglesia comienza con Cristo y terminamos con Cristo. Comenzamos en Él, comenzamos con Él y terminamos en Él, terminamos con Él. Él es el alfa, es la omega. Cristo es el perfeccionador de la iglesia. El Evangelio dice que nos habíamos alejado de Dios y que merecíamos su juicio e ira. Pero a través de la muerte expiatoria de Cristo, la ira fue quitada y al abrazar a Cristo, hoy día nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido reconciliados. Ya no estamos más bajo la ira de Dios. En Él encontramos la bendición de todos los beneficios de la reconciliación. Por lo tanto, podemos perseverar en estos tiempos que la iglesia se enfrenta a situaciones complejas. Estamos viviendo un tiempo, un momento histórico muy difícil. Quizás muchos hoy en medio de estas dificultades han sentido la tentación de buscar algo más aparte de Cristo para sentirse seguros. Hay una batalla en este tiempo para sostener la verdad, para predicar la verdad. Hermano, es una lucha predicar el Evangelio de esta manera. A la iglesia es difícil, pero es necesario que perseveremos y que nos esforcemos, porque solamente esta predicación nos puede sostener en medio de estos tiempos. Sí, la iglesia quizás ha fallado en permanecer firme en la esperanza del Evangelio. Quizás nos encontramos en tiempos difíciles y más adelante nos encontraremos en tiempos peores. A lo mejor habrá alguien que vendrá y reclamará la autoridad sobre la iglesia. Habrá gente que dirá de que somos criminales e intentamos congregarnos. Y eso va a demandar de la iglesia una respuesta. ¿A quién le va a entregar su lealtad del cuerpo de Cristo? Hermano, pero nos recordamos hoy de que Cristo es nuestro Creador, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestro reconciliador, Cristo es nuestro perfeccionador. Cristo y nadie más. Cristo es el Rey de la iglesia.
Y dado que Cristo es el Rey de la iglesia sigue siendo iglesia, y aunque ahora estemos dispersos y en el exilio, hermanos, seguimos siendo su pueblo, porque Cristo es nuestro Rey, porque Cristo nos gobierna, porque Él nos guarda, porque estamos escondidos en el hueco de sus manos, aunque hoy estemos separados, estamos unidos en Cristo. Él es nuestra plenitud, todo está en Él. Comenzamos con Él y terminamos con Él. Nada más necesitamos. Levantamos, por lo tanto, el estandarte de Cristo y marchamos tras su corona hasta llegar a las puertas de la eternidad. Cristo es superior. Cristo es soberano. No hay nadie aparte de Cristo. La iglesia hoy día es iglesia y será iglesia por la eternidad, porque Cristo es nuestro Rey. Cristo es mi Rey soberano. Cristo, encuentro todo en ti y ya no necesito más. Dice un hermoso himno que hemos cantado y nos ha consolado en más de alguna ocasión. Cristo, encuentro todo en ti. Cristo, tú eres todo para la iglesia. Cristo, tú eres nuestro sustento. Tu corona es nuestro estandarte. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. A ti solo adoramos. A ti, Señor, solo doblamos nuestra rodilla. Solo tu nombre confesamos. ¿Quién es como tú? Tú eres la plenitud de Dios manifestada a nosotros. En ti, mi Señor, está nuestra esperanza. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Glorioso es tu nombre por los siglos. Bendito es tu nombre para siempre. Bendice a tu pueblo, Señor, y consuélale en estos tiempos difíciles. Qué difícil es estar separados, Señor. Pero trae consuelo y fortaleza, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de la Iglesia. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor.
Amada iglesia, qué gozo es estar ante la palabra del Señor, escuchar su voz y recibir consuelo. Quiero animarles a que mantengamos nuestras oraciones los unos por los otros. En estos tiempos difíciles en que hemos visto cómo las circunstancias han ido empeorando, cómo vemos que las familias han sido afectadas en la salud y hay muchos de nuestros compatriotas que están contagiados, que están enfermos, hay muchos de nuestros compatriotas que han perdido sus trabajos, hay muchos hermanos nuestros que están pasando tiempos difíciles. Les animo a mantenerse activos en la oración, a mantenerse activos en la generosidad, a mantenerse comprometidos con sus iglesias, a mantenerse comprometidos con la obra de Cristo. A través de su compromiso podemos ayudar a muchas personas a nuestro alrededor. Hermanos, en estos tiempos difíciles la iglesia debe levantar el estandarte como lo hicieron los pastantes del siglo XVI. Cristo es el todo de la iglesia y marchamos tras su nombre. Bendito sea el Señor por siempre. Mira a Cristo y encuentra en él satisfacción para tu alma. Anímate mirando a tu Salvador, recibe de él toda consolación. Hasta que nos volvamos a reunir, sea aquí o sea en la eternidad, estaremos siempre dispuestos a marchar tras nuestro Señor. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, que el gozo del Señor sea su fortaleza, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de la reconciliación con Dios, les recuerde quiénes son cada día. Ustedes son lo que Cristo dijo que eran, sus hijos, su pueblo, su amada novia, que le espera y a la cual Él vendrá un día a buscar. Estos tiempos difíciles, hermanos, no van a terminar con la iglesia. La iglesia se sostiene en Cristo hasta la eternidad. Mientras Cristo esté en su trono, la iglesia estará marchando. A Él sea la gloria por siempre. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. A los santos y fieles de Jesucristo que están allí en sus hogares, un abrazo cariñoso y ánimo. Somos el pueblo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga.